vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por permanecer con nosotros, por darnos esta oportunidad de poder acompañarles en estas primeras horas de la mañana de este día. Roberto, vamos a recibir inmediatamente a nuestro siguiente invitado de hoy. En el año 1986, para el retorno de Joaquín Balaguer y el Partido Reformista en el poder, nacieron una serie de jóvenes dirigentes de esa organización que brillaron con luz propia, impactaron al mismísimo Joaquín Balaguer. Pasaron los años y en los 90 apareció un joven que venía de la región este que impactó al líder reformista. Y ese joven, han pasado los años, está aquí porque su trayectoria así lo valida. Fran Martínez ha llegado desde el este a compartir con nosotros muchos años y genera un ambiente de complicidad muy importante. Pregúntenme por qué. Por su transparencia y su honestidad en el trato a los demás y por su práctica política. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Decir que Fran Martínez fue diputado, Senador, fue senador sí, y un alto dirigente y del partido. actualmente es el secretario de la Así organización es. del Partido Reformista Social Cristiano. Buen día, Fran. No, yo con la presentación No. debería permitir que transcurra el tiempo, pero la motivación primordial es compartir y someterme al proceso que ustedes han diseñado en el programa. Aquí estoy. Así es. Fran es un atípico reformista, ¿ustedes sabían? Sí, Mire, a sí, muy propósito de atípico, eso, sobre todo cuando tú presentabas, perdóname, Trifolio, cuando tú presentabas a Fran te miraba de forma muy fija y muy seria, porque si te equivocabas diciendo que él no seguía siendo joven, fácilmente que se paraba de esa silla y seguía. No, y yo no quería cometer No, un pero- error. pero- porque fue pero- muy No, te calculado. lo digo, porque Fran y yo hablamos, Mira, desde que él llegó, míralo ahí. hablábamos y decía, coño, pero qué joven se ve toda esta gente que está en este set. Mira, Ana, qué linda se ve. Mira, ese morenito que está ahí. es lo que Tom Cruise. pero- Entonces, de ese señor dijo, coño, pero yo tengo tiempo viendo a Trifolio y está igualito. Sin una cara. Igualito. Miren, señores, Pero lo mismo yo- él, los años nos pasan. Fran Martínez. señores, Fran. yo respeto realmente el valor de la amistad, del cariño, la Míralo ahí, complementación. mira la imagen ahí. Pero nosotros Mira, vamos a hacer Fran, un un muchachito, programa. Fran. Un muchachito ahí. Pero ahí. Fran, y ya yo estaba dando carpeta en ese tiempo en la cámara. Señores, Dios pero mío, vamos a hacer Dios un programa mío. para definir los lazos familiaridades, los lazos de amistad, o vamos a hacer una entrevista como Fran. realmente merece nuestro entrevistado. Vamos a a quien yo comenzar. de inmediato, Como usted de quiera. manera muy capciosa, Sí. como siempre. Eso es parte de mi perfil es como parte- comunicador, gracias a Dios, privilegio. Fran, el Partido Reformista Social Cristiano, real y efectivamente, eso existe en el país. Mire, el reformismo ha tenido en gran medida un desempeño por circunstancias políticas, pero hay un gran sentimiento en la sociedad dominicana porque en gran medida tenemos una sociedad dividida entre liberales y conservadores. Eso es un elemento de la dialéctica ideológica que todavía nos permite poder elucubrar cuestiones. Pero el reformismo es un sentimiento nacional con una impronta hecha durante el ejercicio del doctor Balaguer y en estos momentos estamos en un proceso de renovación constante. Mi llegada como secretario de organización en gran medida viene a generar el efecto que necesitamos y estamos ahora mismo inmersos en lo que es la reestructuración del partido. Lo hemos hecho ya prácticamente en un 80% de las provincias del país y hemos inclusive adoptado un esquema que permitiría el relanzamiento del Partido Reformista. Evidentemente estamos en un proceso electoral contaminado y la contaminación no es un elemento pecaminoso, simplemente que es un referente rumbo a las elecciones del 2024. Aún así, en el reformismo hay una tendencia que busca que el reformismo tenga un desempeño conforme al tamaño que tiene y que a partir del 24 nosotros relancemos el Partido Reformista con miras a ser un partido independiente que no tenga que estar claudicando a cuestiones de coyuntura. Por eso yo pienso que su pregunta, en vez de ser capciosa, me permite
tener la visión de hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Y cómo ha repercutido esto del Partido Liberal Reformista que se ha anunciado? Una corriente nueva dentro de su organización política. No, el Partido Liberal Reformista fue el que formó, Amable. o sea, el que creó Bueno, Amalia pero Aristóteles. ahora hay otro partido que lo encabeza el ingeniero Rodríguez y está también el Héctor ingeniero Rodríguez geólogo Osiris de León. Bueno, es parte de la expresión típica del dominicanismo. Nosotros tenemos una alta vocación a la fragmentación como sociedad. Lo vivimos durante la primera etapa, la última etapa del siglo XIX, cuando tuvimos de un lado a los duartianos o trinitarios, a los conservadores que se encabezó Santana, posteriormente durante lo que fue la última parte con los bolos y los coludos, los rojos y los azules y las divisiones Pero constantes. orgánicamente, Pero no- ¿cómo eso ha repercutido? No, eso no influye mucho, no influye mucho. No aleja Hay- esto, hay- Fran. eso termina siendo una quimera, Un nati muerto. una eso. quimera. No aleja esto el que el Partido Reformista vuelva a ser un partido mayoritario. Siempre es posible porque las variables tendrán una repercusión en cualquier aspecto de la existencia humana, pero aún así nosotros estamos enfocados en fortalecer el partido, relanzarlo y llevarlo a la expresión de lo que significa la sociedad dominicana, aún en medio de la sociedad líquida en la que nos desenvolvemos, que nos ha indicado Sigmund Bauman, que es una de las cuestiones en las cuales tenemos que discutir y analizar qué está pasando con los partidos políticos, qué está pasando con la familia y qué está pasando en sentido general con la sociedad moderna, sobre todo en nuestro país. Pero de manera particular, quien más efectos negativos ha recibido dentro del espectro político nacional es justamente el Partido Reformista. De alguna manera eso debió despertar en ustedes algún nivel de concienciación en el sentido de, cónchole, ¿por qué una organización de esa dimensión ha llegado a los niveles que hoy ostenta, que hoy representa en términos políticos? Mira, yo siempre dije en el Congreso que yo era balaguerista, pero con mi propia identidad. Que el día que yo hiciera todo lo que Balaguer dijera, entonces iba a perder mi identidad como persona. Ya. Y con el paso de los años, la experiencia me ha indicado de que todavía tenemos un gran número de ciudadanos en los partidos que actúan y piensan como Peña Gómez, respetando el liderazgo, o como vos, o como Balaguer. Hay gente nuestra que piensa que Balaguer está vivo físicamente. Obviamente quedan elementos positivos de su pensamiento, algunos positivos, algunos negativos. Y hacer como el apóstol Pablo, escucharlo todo, pero retener lo bueno. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que en el reformismo hay una tendencia que tiene un pensamiento diferente, que busca relanzar el partido, posicionarlo, aún con las debilidades del momento y aún con la caída que hemos tenido en el orden electoral. Nosotros estamos dispuestos a levantar la organización y luchar por ella, por ese espacio político. Por ejemplo, en mi provincia, La Romana, en el 2010, yo decidí irme solo a las elecciones en un momento donde hubo una alianza con el PLD. No es porque yo sea anti-PLDista, no, porque yo buscaba crear un escenario de liderazgo y lo hemos logrado. Nosotros hemos ganado las elecciones solo en La Romana y creo que es un momento importante que servirá como referente para otras demarcaciones, aún en medio de la situación que estamos atravesando. ¿Están todos de acuerdo, todos los dirigentes del Partido Reformista? Porque eso no es lo que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Está Genao de acuerdo con eso que usted está diciendo? Mira, lo importante es que en un partido político hay diferentes visiones, hay diferentes aptitudes. Esa es la existencia humana, inclusive hasta en la familia. Pero independientemente de las valoraciones y de las posiciones coyunturales, en el reformismo hay una vocación de que vamos a relanzar el partido, que vamos a trabajar. Por ejemplo, en mi provincia yo estoy dispuesto a irme solo a las elecciones ahora como senador, ahora en estas elecciones, y me fui solo en el 2010, me fui en alianza en el Pero 2016. una golondrina no hace Sí, verano, pero eso Fran. va a servir como un modelo en muchas demarcaciones y Así se va a es. lograr. Nosotros lo vamos a lograr. Pienso que ahí está la clave fundamental del liderazgo que estamos construyendo. Inclusive yo he creado una tendencia en el Partido Reformista que se llama IDECON 3x7, que es ideas constitucionales para transformar al Estado dominicano. Lo que acaba de decir el profesor Siriaco aquí, yo no voy a entrar en el campo de la economía, pero aquí no se ha definido el tamaño del Estado, de la economía.
no lo hemos definido. El presupuesto terminamos convirtiéndolo en una herramienta inmediatista y coyuntural. Entonces, al final, vamos a continuar haciendo más de lo mismo y ¿qué vamos a lograr? Tener los mismos resultados si partimos entonces de que la política como ciencia debe ser el portaestandarte para el accionar de cada uno de nosotros. Fran, te quiero preguntar, tú decías que el movimiento, el proyecto de tener una nueva organización de 2 dirigentes reformistas de mucha nombradía y muy mediático como Héctor Rodríguez Pimentel, mejor conocido como La Vereta, ¿verdad? O Brújula. ¿La qué? Una brújula. y teniendo y el geólogo Osiris de León, esos son 2 golondrinitas fastidiando el ambiente del Partido Reformista. Pero mi preocupación está en lo siguiente. Usted no se está tornando No, irreverente. yo no me estoy tornando nada. Fran es mi hermano y mi amigo y yo le voy a hacer la pregunta. Me parece que tú eres una sola golondrina porque ver el rol en el Senado del presidente en funciones, Rogelio Genao, pidiendo reelección presidencial del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader, contrasta mucho con tu discurso de presentar candidaturas propias ya, con una experiencia en el 2010 exitosa. Entonces, Quique va a las reuniones de Palacio y parece que sellaron una alianza, pese que octubre es la fecha letal de las normativas electorales y políticas de la Hay otro República dato, Dominicana. Hay una dicotomía en tu discurso con el accionar de esos 2 líderes. Hay otro dato. ¿Cuál? Pedro Botello ha manifestado su deseo de ser candidato presidencial. Sí. O sea, ¿cómo decirle a un hombre que ha ganado siempre, porque a Botello tú le puedes discutir lo que quieras, contradecir en lo que quieras? Ahora, ha ganado siempre. Un hijo de Fran. Hijo de Fran. Pero en definitiva, como organización política que usted dice que existe, el Pero, PRSC, escúcheme. realmente, Sí, ¿cuál va a ser es el capciosa posible su pregunta, es frente a las capciosa. elecciones? ¿Cuál es? ¿Es capciosa? No. Ah, ok. Esta es una fértil, inquietud, es pero fértil. pienso que la tiene Fran, también responde. una gran parte de la población votante dominicana. Ustedes como reformistas, como Mire. partido, ¿cuál va a ser real y efectivamente, de manera concreta, la posición que van a asumir ante el proceso electoral venidero? Mira, la política, de una manera u otra, dominicana ha entrado en el campo de los acuerdos. Todos los partidos, todos los partidos tienen en su agenda la vocación y la tendencia de concitar apoyos buscando el poder. Todos los partidos. De hecho, un partido político se crea para buscar el poder y representar a un conjunto de ciudadanos. Eso es lo que le llaman negociaciones. Acuerdos políticos, son acuerdos. Un acuerdo. Acuerdos. Cuando usted, por ejemplo, escucha en los Estados Unidos que hay un proyecto bipartidista, es porque tiene un acuerdo, Y eso es obviamente, válido. de 2 partidos, Eso es buscando unos resultados. Claro. Independientemente de la coyuntura, en el caso, el Partido Reformista no ha hecho acuerdo en el momento con nadie, a pesar de que un dirigente como Genao se pronuncia a favor de una determinada tendencia. En mi caso, nadie me va a escuchar decir nada a favor de nadie antes de. Ahora, cuando el Partido Reformista tome una decisión institucional, yo estaré al lado de la decisión de la mayoría. En mi caso, yo promuevo que el reformismo recupere su identidad política, logre conectar a través de la confianza y la credibilidad. Evidentemente, a veces se presentan nubarrones que estropean las cuestiones para conectar con la población, pero aún así nosotros tenemos una visión de que el reformismo puede recuperarse. No se pondrá los zapatos de Balaguer porque eso no es posible, pero sí podemos hacerlo de manera auténtica. En el caso de Pedro Botello, que menciona Ulises, Pedro Botello viene de una escuela que inició en el 2010 y que logramos. En el Partido Reformista, Botello ha sido candidato a diputado 3 veces solo. En Romano fuimos Y ha solos, ganado. hemos ganado solo. Y entonces eso implica que en gran medida el reformismo desde la Romana puede proyectar a Claro. todo el país lo que es una cuestión ejemplar Pero para además la es un buen política. ejercicio, es un magnífico ejercicio. Claro. ¿Cómo Yo- te fue a ti en esos primeros resultados, en ese primer intento, en ese
en esa decisión de tú En lanzarte solo. segundo lugar. En segundo lugar. Ahora mismo yo estoy encabezando las encuestas para ser senador de la Romana. En Excelente. estos momentos, solo en estos momentos. Y cualquier alianza va a girar en torno a la figura de Frank Martínez como senador. Y un equipo de trabajo que nosotros tenemos y un grupo de líderes que hemos creado en la Romana, un liderazgo horizontal con Pero facilitadores. excelente, O sea, nosotros pienso, Fran, en gran medida podemos ser positivos. en este Irradieme proceso. un poquito de luz. Yo no quiero vivir en la oscuridad ni en la ignorancia. Mire, hay espacio en una misma mesa para sentar a Fran Martínez, enfrentar al ingeniero Rodríguez, Quique Antún, Rogelio Genao. Rogelio Genao, que luce ser el dueño todopoderoso de su partido. Y que es del PRM prácticamente. ¿Quién es el otro que hay que Y el mencionar? sector de Porque eso- Amable, el sector de Amable también. Perdón, el sector de Amable, por lo menos la hija. Que hay espacio para armonizar en eso, porque es que yo noto que son individualidades. Realmente no es una organización política, es expresiones individuales. Yo puedo negociar, yo me siento aquí, lo que yo diga me van a seguir. Entonces, irradieme luz, porque estoy confundido, de verdad. Mire, hay un elemento que es importante tomar en cuenta de lo que usted está diciendo, porque en el juego del individualismo muchas veces eso luce atractivo, pero la política se trata de un asunto de colectivo. Quique Antún ha sido una de las figuras más combatidas en el reformismo, pero es la persona que ha soportado las embestidas del tiempo. Inclusive, en momentos de grandes debates, ha levantado la bandera de la dignidad del reformismo, con sus virtudes y defectos. No somos perfectos ninguno, pero Quique Antún es una figura que ha demostrado que el reformismo es su gran familia, y yo he creído en sus actuaciones y creo en la visión que tiene, y por eso ha dado oportunidades a gente como yo, que vengo de provincia y hoy soy secretario de organización del Partido Reformista, dispuesto a echar la pelea. Y usted no está alimentando una corriente reformista en su partido, ese partido de un gran local, espacioso, imponente, Sí. pero donde parece que sobran muchas sillas. Justamente Qué eso, pena, ¿eh? eso es lo importante, hacer el levantamiento y a partir de ahí hacer el rediseño de lo que implicaría un reformismo hacia el futuro. Me Esa es gusta la visión- hazaña suya. Es la visión del liderazgo. Me gusta su hazaña en la Gallardo, Ahorita Gallardo. usted se inscribe en el Partido Es que es un Reformista. bonito por lo que yo ejercicio veo. que hay que incentivarlo. Claro. Es un bonito Claro. y excelente ejercicio que hay que promoverlo. ¿Tú sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Ah, pero ustedes están como Sergio Vargas. Ahora todo es Sergio Vargas. Sergio me imita a mí. Porque tú Esta sabes por qué. farandulería. Porque esa es una forma de que la población tenga la opción que de manera individual puede elegir a gente que puede aportar. Por supuesto, el Fran Martínez no es el promedio de los dirigentes reformistas y lo hemos visto. Parecería como que Balaguer no se equivocó cuando de Fran alguna es manera coherente. Yo lo resaltaba felicito en por ese energía. optimismo que él tiene. Tiene un magnífico discurso y una actitud aguerrida que yo en lo personal quiero resaltar, que no es muy común. Gracias, pero no es un optimismo ilusorio, es objetivo y descansa en unos parámetros. Entonces, por eso estamos haciendo el rediseño en este momento. ¿Cómo va esa candidatura, Frank? Bien, muy bien. Fran te quiere preguntar, Francis, ¿qué es lo que tú le quieres Bien. preguntar? Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál fue el nivel de...? Me dijiste que quedaste en segundo lugar. ¿Cuál fue la diferencia, el margen entre el primer lugar y el segundo? Mira, en el 2010 yo fui el segundo más votado a nivel local. Evidentemente me presenté con el PLD en ese momento. Reconozco los valores de Amarilis, que fue la que ganó. En Exacto. el 16 yo fui en una alianza. El PRM me apoyó en el 2016. Tuvimos inconvenientes por la parte de la carpintería. En el 2020 yo quedé en segundo lugar. El PRM ganó el primer lugar en medio de la ola. Hoy ya Exacto. la ola no existe. Exacto. Hoy estamos ante otra realidad y por tanto en la Romana hay una tendencia cada vez mayor de respaldar a Frank Martínez y el Partido Reformista con todo el equipo que nosotros ¿Qué dicen los representamos. números? ¿Qué dicen las encuestas en la Romana específicamente?
Mire, nosotros hemos estado trabajando encuestas y yo estoy en este momento en primer lugar y eso implica no acostarme ni echarme a dormir, sino continuar trabajando constantemente y buscando justamente dónde está el potencial del voto y lo estamos implementando porque la Romana desde Guaymate, yo soy de Guaymate, nací en Guaymate, Guaral, Cacata, Los Bateyes, o en Villahermosa, o en Caleta, en Cumayasa, en cualquier sector de la Romana, la gente conoce la trayectoria de Frank Martínez y a veces eso no es importante para un mínimo de personas, pero el grueso de ciudadanos, cuando analiza y dice, ¿a quién quiero que me represente como senador? Yo pienso que esta es una gran oportunidad para yo volver al Senado a trabajar por el pueblo, por la gente, como lo he hecho siempre. Frank Martínez, los seres humanos tenemos debilidades, los hombres al igual que las mujeres, ¿verdad? En algún momento usted no ha pensado como que ya usted cumplió su misión histórica en el Partido Reformista y que usted debe brincar, porque hasta el cambio cambia. ¿Brincar? Saltar hacia otra realidad política. O sea, ¿otro partido? Sí. No, ¿Eh? no, yo sé. Además tiene sentido, después de todo este proceso tan tortuoso, tiene sentido ser político en la República Dominicana y sobre todo reformista, dígamelo. Sí, yo pienso que la política, que es una ciencia, ha sido asaltada por la politiquería. Obviamente, la politiquería le ha estado ganando la carrera a la política, pero aún así, en mi caso, humildemente, respetando a los demás, he dedicado los últimos 15 años a construir un gran proyecto, un proyecto que tiene como fundamento los estudios constitucionales. Y desde ese punto de vista ya registrado tenemos IDECON 3x7, que es una tendencia de ideas, de pensamiento, buscando justamente cómo reconectar la política con la sociedad y con la gente. ¿Cómo se explica el 3%? El 3%, el 3%. O sea, ¿qué significa? Bueno, vamos a partir del lema nacional, porque el 3% es 21. Dios, patria y libertad. Vamos a partir de la libertad, la igualdad de oportunidades y de la dignidad de las personas. Vamos a partir de cuestiones que tienen que ver con la psicología, tienen que ver con la economía y con la política. Estos tres factores o elementos están vinculados a nuestras vidas y lo escuché ahorita hablando de la clase media, que es la que soporta, que es la que paga en gran medida la mayoría de los impuestos, o un Estado construido y diseñado para los impuestos regresivos, que son los impuestos al consumo, y una sociedad como la nuestra, donde las exoneraciones o el gasto tributario, que llega a los 310 mil millones de pesos, entonces, con un crecimiento de la economía, pero con una enorme desigualdad, y cada uno de nosotros se ve amenazado cuando la pobreza extrema cada día se impone en la sociedad y buscamos algunos resquicios diciendo que maten a todos los delincuentes, que con eso vamos a resolver. Eso es falso. Se parece a lo que ocurrió en 1979. Y ayúdenme ustedes cuando el entonces, que era el ministro de Salud, Soldevila, cuando pasó el ciclón David, la tormenta Federico, dijo, si cada dominicano mata 5 mosquitos todos los días, vamos a terminar con los mosquitos, o luego las chichiguas de Julio Sauri, o la percepción de Monchi Fadul respecto a lo que es la delincuencia. Entonces, tenemos una sociedad a veces que está sesgada por las actitudes irracionales de quienes participamos en la política. Por lo tanto, yo continuaré en la carrera de levantar la bandera de la dignidad de la política como ciencia del Estado. Mire, siendo este país tan pintoresco en materia de política, fue un país difícil de entender. Los cientistas sociales no les resulta muy fácil fijar una posición, una definición concreta sobre esta realidad que vivimos en este país. ¿Usted cree que no sería necesario para que aparezca un buen presidente en el país que sea un psiquiatra? Es posible. Porque es una sociedad que parece de locos. No, es posible. Lo más relevante en todo esto es que haya una identificación. Mira, acaba de ocurrir ahora mismo en Chile, José Antonio Kast renunció de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y decide formar un partido en el 19.
le dice a la población chilena, estoy en contra de que quiten, de que eliminen esa constitución, y acaba de ganar el Consejo Constitucional con 23 escaños. Exacto. Las sociedades andan así. ¿O quién diría que en los Estados Unidos el día 6 de enero del 2020 iban a asaltar el Capitolio? Y que inclusive en el que de ayer condenaron a Trump a una indemnización civil. No por esa causa, pero Civil. eso está pendiente. Civil. O las sociedades, o el caso del retorno de Zelaya a través de su esposa en Honduras, o el modelo Bukele. Yo me encontré ayer una persona humilde y dice, no, a mí me gustaría ser como el del Salvador. O sea, ese tipo de tendencias populistas, populistas. Y aquí hay un comunicador que precisamente Y a propósito, está emulando a y a propósito, Bukele, el porque es una presidente Lazo, el necesidad. Congreso muy acaba de sentida. aprobar un juicio Un juicio político en Ecuador. ¿Y qué está pasando Estamos cambiando. en nuestras sociedades? Estamos Entonces, cambiando, Marín. hace un tiempo Perdón, Fran. yo leí un libro de Daniel Innerarity, es un libro español, se llama La política en tiempos de indignación, o nos vamos al extremo de Daron Acemoglu y James Robinson, que te dicen por qué fracasan los países. Tenemos una enorme desigualdad que está abarrotando a los pueblos. Bueno, yo respeto al economista que estaba aquí, pero yo me oriento un poquito más justamente de Mariana Mazzucato, que es ahora mismo la economista más impactante del mundo, que está irrumpiendo con la visión que tiene respecto al mundo y el tratamiento de la economía. O sea, que estamos ante un gran dilema de las sociedades, y evidentemente entrarían todos los cientistas sociales, hasta los psiquiatras. Digo, no es hasta porque son lo peor, sino que estamos justamente envueltos en Incluyendo. esto. Bueno, hemos tenido una sociedad donde estamos en el post-COVID, ¿verdad? Mucha depresión, ansiedades, y todo esto va a afectar, o la falta de madurez al tomar las decisiones. Si nos vamos muy lejos de Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional, entonces actuamos con unas emociones excesivas que afectan a la Fran, sociedad. ¿qué le Pero además parece que tú eso? seas psiquiatra no te exonera. No, Tú tienes no, algún jamás. tipo de ¿Qué le retribución parece igual. eso de reelección con inflación? ¿Es posible? Ustedes que conocen muy bien eso de reelección, porque los reformistas se especializaron en eso. Perdón, en continuidad, porque no lo quiero ofender. No hay En problema. continuidad. Yo acepto La la valoración suya. Sí. Mire, yo he estado observando, por ejemplo, el tema de la reelección en los Estados Unidos. Desde Washington, que fue el primer presidente, se negó a una tercera repostulación, aún con las simpatías. Luego Jefferson logró el mismo impacto, hasta Franklin Delano Roosevelt. Pero en nuestras sociedades el problema no está en la reelección. El problema nuestro está en la forma como el presidente de turno ejecuta el presupuesto general del Estado, que es nuestra gran debilidad. Y aunque el 99.9% de los dominicanos, y es que me excusen, no es un término peyorativo, no sabemos cuánto es el presupuesto general del Estado. Para este año es 1.479.000 millones de pesos. ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo. ¿Quién lo administran? Los gobiernos de turno. Entonces nosotros tenemos que definir qué tipo de planificación vamos a tener, qué tipo de políticas públicas vamos a implementar para lograr mejores resultados. El tema no está en la reelección. Ahora, va a depender de quién. Hay que ¿Y cómo está reconocerle. funcionando de cómo se entonces el ejecuta. modelo de manejo de presupuestal del actual gobierno de Luis Abinader? Más de lo mismo, más de lo mismo. Lo del cambio fue una utopía, un sueño. Bueno, el cambio es una expresión para lograr sintonizar. Una jugarreta politiquera, ¿no? No, desde el punto de vista del marketing. Ahora, tenemos la gran debilidad. Estamos entre el problema de los ingresos y los gastos. Bueno, tenemos el primer cuatrimestre de este año. Hay un déficit de 45.000 millones de pesos. Eso dice que estamos gastando más que los ingresos. Entonces, ahí hay un gran problema y tenemos que trabajar efectivamente para lograr tener mejores resultados. Yo revisando a David Stockman, por ejemplo, uno de los guruses del gobierno de Reagan, que es posiblemente el diseñador del definir el tamaño del Estado, nos da una orientación. ¿Qué está pasando justamente con los estados que terminan endeudándose más y cargando esto a la población? Es injusto, y usted como un hombre de ciencia lo sabe,
es injusto que el pueblo pague los platos rotos. Entonces eso no tiene sentido. A propósito, ¿qué le parece el tamaño del endeudamiento en República Dominicana actual? ¿Sabe por qué? ¿Se justifica? Bueno, justificarse por el tema de la operatividad del Estado. Ahora, el gran problema de nosotros es si vamos a continuar constantemente endeudando y buscando dinero prestado. El modelo anterior, implementado por Balaguer, no llegó a esos límites. Entonces tenemos que revisar cuestiones para que nosotros logremos un híbrido y hagamos un gran pacto. Bueno, se definió la famosa Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no sirvió para nada. Eso no sirve para nada porque en educación estamos en último lugar. Y la gente sigue pagando los apagones en este país cuando la ley de electricidad 125, modificada en el 2007, dice que hay que compensar a los usuarios por la energía no servida. Y seguimos pagando los apagones. Fran, mira esto, qué bien que te abordas el tema con mucha propiedad de la economía y se nota un conocimiento tuyo. Trifolio le preguntó al profesor economista, ¿qué le parece el 5 puntos tanto que se alcanzó de inflación en abril? Pero Ana, que es una veterana, que sabe los entresijos de la política, le dice, y es la más baja desde tal fecha. Y él se sintió contento. Dijo, wow, me la puso en bandeja. Pero tú has dado una vaina, tú has dado un dato terrible. Mientras desde el Banco Central bombardean, que él dice el Banco Central, coño, pero tuvimos una inflación de un 5 punto tanto. Esta economía es la guinda de la vaina. Y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Este gobierno está gastando, tiene un déficit altísimo y los economistas no hablan de eso. Se quedaron en el dato de la inflación, que es la más bajita desde octubre. Y que la economía va a crecer 4.5 de acuerdo a Bloomberg, pero Bloomberg le conviene mandar todas esas informaciones porque son gestores de inversión extranjera. Pero habla, profundiza, este gobierno está gastando más. Mira otro dato que dijo el economista que está ahí. Si comparamos la ejecución presupuestaria pública con el primer trimestre del 2022, está aumentado. Pero dijo Jaime Aristia Escudera ahí, que sacaron 0 en ejecución presupuestaria pública, comenzando por obras públicas. Tenemos Profundicen el dato. Mira, en el 2000, cuando un gobierno se endeuda tanto, ¿qué está pasando? en el 2008, 2 minutos, Frank. en el 2008 yo presenté un trabajo monográfico para optar por la maestría en alta dirección pública. El presupuesto como instrumento para la cohesión social. Nosotros en el 2010 decidimos que República Dominicana sería un Estado social y democrático de derecho. Lo que dice la Constitución. 13 años después, hemos obviado ese compromiso que se hizo con los ciudadanos. Los ciudadanos rubricaron la Constitución, firmaron la Constitución, pero desde el Estado no se ha posibilitado ser rubricada. De hecho, inclusive, cuando vamos al artículo 63, numeral 13 de la Constitución, para que tengamos ciudadanos y ciudadanos más conscientes de derechos y deberes, la formación en elementos constitucionales, la educación cívica, patria, pero desde el punto de vista de la economía, pienso que es uno de los elementos que nos debe a reflexionar. ¿Por qué? Porque si el crecimiento es grande, Joseph Stiglitz nos dice, pagamos el precio de la desigualdad con un libro que ha escrito y tristemente estamos haciendo un círculo vicioso que nos impide entender que esos extremos de pobreza son los que van a afectar a la sociedad de hoy y la policía, ¿qué va a hacer? Van, bulla, aguaje y movimiento. Entonces eso no tiene sentido porque el financiamiento una pregunta al cierre obligatoria. ¿Cómo usted la ha pasado pero es en este programa a pesar del atosigamiento que quiere generar su querido hermano y amigo, sí, Cruz? Con amigos así usted no necesita contrario. Roberto posibilita que la ciudadanía se pueda orientar con mayor dimensión. No es mi culpa. Ahora pregúnteme por qué. ¿Cómo la ha pasado, Fran? Muy bien, muy bien. Muy bien. Deme un motivo para yo visitar la Romana, realmente. Un motivo, una Ir a la razón. casa de Fran. Bueno, visitar... Fuera de visitar su familia y conocerla, tener ese placer. Sí. Y felicitarlo allá de manera conjunta. Gracias. Usted es un político fuerte.
nos podemos juntar fuera de serie. en el Parque Central frente a la iglesia Santa Y Rosa. ahí que vamos a ver, limpiabotas. No, vamos a conversar y a ver la visión que tienen los demás respecto a la vida pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fran Martínez por habernos acompañado en la jornada del día de hoy. Sigue con tu proyecto. Ojalá que podamos volver a entrevistarte. Éxito, realmente. Creo que debes insistir en esa idea que de hecho ha resultado atractiva y muy interesante según mi perspectiva. Gracias, Fran. Gracias por la oportunidad. No, gracias por venir a acompañarnos en la mañana de hoy. Y gracias a ustedes, por supuesto, por haber estado hasta este momento cuando son las 8:55 de la mañana. Mañana es jueves y tenemos, por supuesto, varios invitados, más la propia actitud de cada uno de estos jóvenes, de estos muchachos. Los muchachos. Jóvenes aún. Nos vemos mañana por el 6 a las 7.